Muy bien, comenzamos. Hemos estado pensando acerca de cómo luce generalmente el discipulado. Hemos visto que Jesús nos llama a todos a discipular. También hemos visto que discipular es para nuestro gozo y para la gloria de Dios. Esta semana vamos a ver barreras o excusas para no discipular. Eh, Responderemos a esas barreras y a esas excusas con la Biblia. ¿Y cómo podemos vencer esas excusas para no, y esas barreras para no discipular? Todos, todos tenemos barreras y excusas eh, por las cuales discipular por las cuales es difícil poner en práctica el discipulado. Tenemos muchas excusas, muchas barreras, algunas personales. Por ejemplo, no sé si alguien piensa en alguna excusa por la cual es difícil discipular. Los de Zoom o los de aquí del templo. No soy digno, es una excusa, no soy digno de discipular. Por alguna razón pensamos que no, pues, eh, ¿qué van a aprender de mí si he hecho esto o he hecho aquello? Vamos a ver que tiene tiene una respuesta bíblica fácil en cierta manera. Otra razón por la cual no discipularíamos los de Zoom. Porque no sabemos tanto. Porque no sabemos tanto. También esa es otra excusa muy común. No sé mucho. ¿Qué les puedo enseñar? No sé mucho de teología, no sé mucho de qué es la unión hipostática. Si alguien me pregunta, oiga, ¿qué es la unión hipostática? Y me voy a quedar como, ¿qué es eso? También eso pasa, no tengo mucho conocimiento o apenas voy comenzando, aunque ya llevo 20 años en la iglesia, apenas voy comenzando, cosas así. Otra excusa que piensen en por qué no discipular. No tengo tiempo, esa es quizás la más grande, porque recuerden que discipular requiere tiempo. Requiere dedicarle tiempo a una persona, requiere dedicarle minutos, suspender alguna actividad, o especialmente, y sí, es común que estemos saturados de cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. Casi la mayoría de nosotros pasa de una cosa a otra y de otra a otra y nos cuesta trabajo encontrarle un tiempo al discipulado. Son excusas, también son barreras. A veces no es excusa, a veces es una realidad. Tenemos tantas ocupaciones que no es que sea una excusa, es que sí se convierte en una barrera real para muchos de nosotros. Y espero que en esta clase podamos ver esas barreras, pensar claramente en esas barreras y ayudarnos a ser mejores discipuladores a pesar de nuestras excusas y a veces nuestras barreras. Vamos a ver básicamente 5 excusas, divididas en 3 categorías. Dos excusas tienen que ver con cuestiones teológicas, otra excusa tiene que ver con cuestión de complacencia de nosotros mismos y las últimas dos precisamente tienen que ver con el problema de insuficiencia, considerarnos insuficientes para discipular. Entonces vamos a ver la primera excusa. Eh, la primera excusa eh, dice, permítanme. Entonces, primera excusa, no quiero estar en una posición de autoridad. Eh, una es buena excusa en cierta manera. No queremos ser colocados en una posición de autoridad. En automático sabemos que discipular nos va a colocar en esa posición en la cual, por un lado, a veces nos da miedo que que nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que cuando nos dan un poquito de autoridad nos volvemos mandones y tememos que nos volvamos así con nuestros discípulos.
que tendamos a quererles mandar en su vida. Pero por el otro lado también tendemos a pensar que la gente nos va a ver como autoridad. Y cuando nos ve como autoridad, eso aumenta la presión sobre nuestra forma de vida. Nos convierte en automático, en ejemplo a seguir, y nos da miedo que la gente nos vea así y cometer errores, cometer fallas, hacer que la gente tome alguna decisión equivocada por algún error que cometamos en algún momento. Entonces, nuestra cultura lucha, lucha contra la idea de autoridad o la idea de que autoridad sea algo bueno. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la autoridad. Pero antes de pensar en eso, ¿cómo es que el mundo describe la autoridad? ¿Qué dice el mundo que es una autoridad? Primero a los de aquí del templo. ¿Qué dice el mundo acerca de la autoridad? Son los que mandan, dice hermano Raúl. Allá en Zoom. ¿Qué es la autoridad? Es tener subordinados. Tener subordinados, los que mandan, los que tienen subordinados. ¿Qué piensan ustedes que es autoridad? Aquel que dirige, que lleva a cabo el orden de las cosas. En Zoom, ¿algo más? ¿Qué piensan ustedes que es autoridad? Pues es el que está al frente de algo, pero carga con toda la responsabilidad de eso que le están mandando, bueno, de eso que están realizando. Carga con responsabilidad, eso es una verdad. En realidad, en la iglesia, si hubiese, ¿cómo llamamos? Quién es más arriba y quién es, y así sucesivamente, en realidad el que está más arriba es el que lleva el peso. Entre más arriba se esté, más peso se lleva, si se hace de manera correcta. Jesús es el modelo de autoridad para nosotros. Recuerden que estamos tratando de llevarles a Cristo, que la gente piense en Cristo y en autoridad. Van a tener que pensar en Cristo como autoridad. Él es nuestro modelo de autoridad, Él es nuestro modelo de servicio. Él es autoridad y nos modela autoridad. Si nosotros hablamos de autoridad, vamos a tener que pensar primero en cómo piensa Cristo o cómo nos dejó Cristo el ejemplo de autoridad en este mundo. Vamos ahí a leer Marcos 1:22. Marcos capítulo 1, versículo 22. Marcos 1:22. Dice Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ustedes notan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y les enseñaba, ¿cómo les enseñaba? Como quien tiene autoridad. Entonces, Él por sí mismo es autoridad. Por sí mismo, su enseñanza era autoritativa porque es nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, cuando nosotros vamos con la Biblia en mano a dar un consejo, con la palabra de Dios en hablando acerca de alguna verdad necesaria que la otra persona necesita saber, no somos nosotros la autoridad, es la palabra de Dios la que es autoridad. Si la persona no atiende nuestro consejo, no nos desprecia a nosotros y no nos debe de ofender. Muchas personas dejan de animar a otro cuando la otra persona no quiere ser animada. Bueno, y porque piensan que se sienten ofendidos y su orgullo se siente menoscabado. O cuando esa persona encuentra un consejo mejor de la Biblia en otra persona y ya no quiero que se acerque a mí porque busco a otra persona en lugar mío. Eso no es el modelo de autoridad. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra autoridad. Y a partir de ahí podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo siendo
el modelo de autoridad. Vamos ahí a Juan capítulo 13, versículos 13 y 14. Juan capítulo 13, versículos 13 y 14, pensando en Cristo como autoridad. Juan 13, 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es muy interesante e impresionante el modelo de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nos da miedo ser colocados como autoridad de alguien o que nos vean como autoridad, y quizás aquí está el miedo más importante. Tememos que al colocarnos en posición de autoridad sobre otra persona, nos convirtamos en sus siervos, porque eso se convierte en una persona. Si ustedes se involucran en la vida de otras personas, en cierta manera se ponen a disposición del otro. Cuando se está triste, la otra persona les va a hablar por teléfono: me siento mal, me siento triste. Y hay que suspender lo que estamos haciendo para animarle. Cuando hay alguna situación de crisis, inmediatamente estamos involucrados porque hemos establecido lazos de amistad, lazos de compañerismo. Y tememos eso. Tememos terminar siendo siervos de otros. A la luz del tremendo estrés, dice J. Oswald Sander, a la luz del tremendo estrés que hay sobre el papel del liderazgo, tanto en el mundo secular como en el religioso, es sorprendente descubrir que en la versión King James de la Biblia, por ejemplo, el término líder aparece solo 6 veces, 3 en singular y 3 en plural. Eso no quiere decir que el tema no es relevante en la Biblia, sino que frecuentemente se refiere a diferentes términos, siendo el más destacado ser un siervo. Dice, no es Moisés mi líder, en la versión King James, y también en español, no es Moisés mi siervo. El término siervo es el que se usa más en la Biblia para definir el liderazgo. El buen líder es el buen siervo. Es el modelo que dejó Jesús. El buen líder es el mejor, es el siervo. No el que manda, sino el que sirve. Discipular a otros no nos debe de dar temor, porque en cierta manera ejemplo nos dejó Jesús. Jesús nos animó y nos dejó ejemplo de servicio. En verdad nos manda a servir. Ustedes han oído ese término: es que fulanito de tal es el siervo de Dios, o la sierva de Dios. En realidad es un término que es aplicable a todos los cristianos. En realidad todos los cristianos estamos llamados a ser siervos, a ponernos en esa posición de servicio. ¿Se acuerdan que Jesús aquí en esta escena hace una cosa que no la hacen los maestros? En la antigüedad los maestros, la gente les servía, y llega nuestro Señor Jesucristo y agarra un lebrillo con agua, con una toalla, y lava los pies de los discípulos. Se rebaja al nivel de, no siervo, sino al nivel de siervo de siervos. Entonces, no debe de haber un temor a que nos volvamos autoritarios, porque tenemos modelo a seguir. Y el modelo a seguir es Cristo sirviendo. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Noten la inversión de la idea de liderazgo en la Biblia, en el modelo a seguir. Fuera de la Biblia, el liderazgo es aquel que puede mandar, que ordena, que manda,
que distribuye, y este es el concepto de alguien que tiene la capacidad de hacer que todos hagan lo que la persona quiere. En el modelo bíblico de liderazgo, el liderazgo sirve. El liderazgo se pone en punto de servicio. El discipulador va a requerir esa actitud, una actitud de servicio. Una actitud de servicio, en primer lugar, ¿a quién? ¿A quién estamos sirviendo? A Dios. Nos ponemos en la actitud de, Señor, yo te quiero servir ayudando a otros a crecer espiritualmente. Estoy a tu servicio. Y eso en automático nos coloca como, en cierta manera, siervos de el discipulado, el discípulo. El discípulo se vuelve no nuestro amo en un sentido, pero sí estamos sirviéndole. Siempre vamos con esa actitud, yo quiero servir. Yo quiero servir a Dios como un vehículo de bendición para mis hermanos, para con quien voy a platicar, para mis amigos, para mis hermanos, para mi familia en sí, para mis compañeros de trabajo, para mis compañeros en algún ministerio. Nos convertimos en gente que tiene la mentalidad, yo quiero servir, de vehículo de bendición a otros. Y eso va a requerir humildad, y eso va a requerir trabajo, etcétera. Tener esa actitud de corazón es una actitud que pone el bienestar de la otra persona antes que el suyo. Y en eso no estamos ejerciendo señorío, estamos sirviéndoles. Aun cuando a veces vamos a tener que hacer algunas cosas que no van a parecer servicio. Vemos que alguien está por cometer un error garrafal que puede destruir su vida. Como buenos siervos y como buenos discipuladores, ¿qué vamos a tener que hacer? Ser insistentes y duros y a veces hasta fuertes con tal de evitar que la persona cometa un error. E involucrarnos hasta el grado de decir, ¿sabes qué? No lo hagas. Y suena autoritario. La Biblia dice que no lo hagas, pero ustedes están pensando, es que no quiero que la persona arruine su vida. Lo vamos pensando en el bienestar de esa persona. A lo mejor no me lo va a agradecer, pero yo quiero su bienestar. Siempre vamos a nuestros hermanos con esa actitud. Su bienestar es primero. Si la persona está sufriendo y yo necesitaba hacer ciertas cosas, arreglar ciertas cosas, es mi único día de libre y yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero esa persona me necesita, su bienestar es primero que el mío y dejo lo que estoy haciendo para atender una necesidad espiritual de otra persona. Ahora, imagínense una iglesia que obra así, todo, porque la mayor parte de sus miembros empieza a tomar conciencia que el bienestar de los otros es primero que el mío. Empieza a modificar y a cambiar nuestra idea de iglesia. Y pasamos a ser personas que el bienestar del otro es primero que el mío, y otra persona va a pensar que mi bienestar es primero que el suyo. Y se compensa, en cierta manera, nos volvemos una iglesia donde nos compensamos, nos apoyamos, nos animamos unos a otros. La autoridad bíblica no es una autoridad abusiva, es una autoridad de servicio. Vamos a ir con la palabra de Dios a nuestros hermanos, con un consejo, con un apoyo, con una motivación, pero nunca con la actitud de querer obligarlos a hacer lo que yo quiero. Siempre tenemos que cuidarnos de no convertirnos en gente manipuladora, que quiere manipularlos para que se conviertan en algo que no es bíblico. La meta no es hacer seguidores de nosotros. La meta es hacer seguidores de Cristo. Esa es la meta. Entonces, no queremos, es cierto, no queremos volvernos gente abusiva que a fuerza tienen que hacer lo que uno quiere, pero sí tenemos que ser personas que sirven, y nuestro mayor servicio es buscar su bienestar espiritual. Cuando los dirigimos hacia la palabra de Dios, nos convertimos en sirvientes amorosos. Lo hacemos con amor, aunque a veces tenemos que ser un poco fuertes para mostrarles nuestro amor. Entonces, no quiero estar en posición de autoridad. No es
buena excusa si tenemos en cuenta que autoridad en la Biblia, ¿qué es? ¿Cuál? Servir. Si tomamos en cuenta que autoridad en la Biblia es servir, no quiero estar en posición de autoridad, no es buena excusa, no es una barrera, porque queremos servir. Entonces, si queremos discipular, vamos a servir. Si no queremos discipular es porque no queremos servir y hay un problema espiritual en nuestra vida. Hay algo en nuestra vida que nos impide servir. Entonces, segunda excusa, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, en la primera excusa. Aquí en los asistentes allá en Zoom. No, ahorita no. Segunda excusa. El discipulado intencional convierte a los amigos en proyectos. Puede pasar. ¿Creen que pueda pasar que un amigo se convierta en un proyecto? Y nos da miedo, ¿verdad? Sí puede pasar, pero no queremos que nuestros amigos se vuelvan proyectos. Que las personas con las cuales empezamos a desarrollar una amistad en la iglesia se convierten en un proyecto. Proyecto fulanito de tal, proyecto sutanita de tal. Y que se convierta en que simplemente estamos pensando en personas como proyectos. A que, pues, llegamos al punto en que no me importa sus sentimientos, yo tengo que seguir un programa de cómo ayudarle a crecer espiritualmente. Y no me importa si en ese momento está pasando por una crisis, si en ese momento está pasando por otra duda diferente que se sale de mi programa, no me va a importar, yo quiero seguir un programa. Sí se puede convertir en un proyecto. Ese es el problema de los libritos esos de que vamos a discipular a alguien y le voy a enseñar ¿cómo se llama? De cómo orar, le voy a enseñar cómo leer la Biblia, le voy a enseñar esto y esto, y seguimos un programa. No estamos interesados realmente en saber si ese día están cansados o ese día tuvieron una lucha espiritual que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en el programa y se convierten en las personas en programas y no en discípulos. Entonces, exhortarle espiritualmente no es incompatible con disfrutar de su compañía, pero la amistad y la diversión no es el objetivo principal. Es decir, discipular y hablar de cosas espirituales no está peleado con disfrutar de la compañía de la persona. Por eso les decía que discipulado aquí no es establecer un día de clase. Puede ser, vamos a comer unos taquitos. Y comiendo taquitos y platicando de cosas espirituales, se puede. Vamos a tomar un café para los que les gusta café. Simple y sencillamente ¿qué te pareció la predicación de hoy? Pero también, ¿y cómo te va en el día? A veces omitimos lo de qué te pareció la predicación del día de hoy y pasamos a cómo te fue la semana. Y quiero escuchar cómo te fue la semana. No, pues que tuve esta batalla, esta lucha, casi me despiden o casi caigo en una tentación y se transforma no voy a hablar de lo que pensaba hablarte, voy a hablar de tu problema en específico. O inclusive no voy a hablar de tu problema específico, voy a estar orando contigo. A veces no requieren mucho consejo, a veces lo que requieren es, pues vamos a orar. Una de las características que veo que los pentecostales hacen es que si tú llegas con uno de ellos y dices, estoy desanimado, ¿qué van a hacer? Voy a orar contigo. Y pum, se ponen a orar ahí. No hacen mucho más de eso. Nosotros podemos hacer un poco más, pero creo que nos falta esa parte de, voy a orar contigo ahorita, en este momento. Y si ya no vamos a decir más porque ya después te vas a ir o yo me voy a ir, ya oré contigo. Y la persona se anima. Entonces, esto nos ayuda un poco a compensar lo que vamos a estar viendo. Pero también hay que preguntarnos qué son en realidad el amor y la amistad bíblica. ¿Cómo se define bíblicamente a un buen amigo, a un amigo que nos ama?
Amor en la Biblia es simplemente afecto y camaradería. No, no es simplemente eso. ¿Se acuerdan? Vamos allí a Juan capítulo 15, versículo 15. Juan 15, 15. Si alguien aquí en el templo lo puede leer, Juan 15, 15. Muy bien. Los llamaré amigos. ¿Cómo va a mostrar Cristo que ellos son o que Él es su amigo? Y en los de Zoom, ¿cómo les muestra Cristo a los discípulos que Él es su amigo? Pues dice que les ha dado a conocer las cosas que oyó de su padre. O sea, los integra en sus proyectos o no sé. Dice que precisamente eso dice, todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. En esta forma yo demuestro mi amistad. Seguramente pasaron buenos momentos. Seguramente nuestro Señor Jesucristo, aunque no, eso sí, casi nunca lo describe, siempre se la pasan trabajando. Casi nunca describe que se pasaron buenos momentos, pero definitivamente pasaron buenos momentos. Pero la forma en que Cristo demostró a sus discípulos que Él era su amigo, era mostrarles, revelarles la voluntad del Padre. Así que bíblicamente un amigo, además de tener afecto y además de tener camaradería, va a compartir la voluntad del Padre con él. Va a hablarles de la Biblia. Sí incluye afecto y sí incluye camaradería. No es nada más llegar y muy fríamente te voy a decir lo que Dios quiere para tu vida. No, incluye ese afecto, esa camaradería, pero el plus que nos hace diferentes a un amigo cotidiano es que compartimos con ellos la palabra de Dios. Vamos a compartir lo que sabemos, vamos a compartir lo que hemos aprendido. Ahorita vamos a ver, bueno, no hoy, pero más adelante vamos a ver, no sé mucho, bueno, pero vamos a ver que podemos compartir lo que sí sabemos. Y con eso es suficiente muchas veces y nos reta a saber más. Así que un buen amigo, un buen hermano, un buen esposo, una buena esposa, un buen compañero de trabajo dentro del ministerio, comparte con otros lo que va aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, eso hace diferentes las amistades de nosotros con el resto de los creyentes. Capítulo, Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Si alguien ahí en Zoom lo puede leer, Efesios 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bien, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Se nos llama a imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo debemos de imitar en este pasaje en específico? Andando en amor. ¿Y cómo es andar en amor? En ofrenda y sacrificio. ¿El discipulado incluye sacrificio? Sí. Va a requerir sacrificar nuestro tiempo. A veces vamos a sacrificar nuestro orgullo. Esa es una de las cosas más difíciles de sacrificar. Es disponerse a hacer el bien, el bien espiritual. Yo sé, la gente generalmente no percibe que lo espiritual es más importante, pero es aprender a hacer el bien espiritual a otras personas. Sí, es cierto, es posible convertir a las personas en proyectos. Cuando queremos darle a otras personas un programa rígido,
establecido, cuando no nos preocupamos por los sentimientos actuales de la persona con la cual platicamos, cuando simple y sencillamente ni tomamos en cuenta las luchas que enfrentan. Por eso este discipulado es diferente, o esta forma de discipular es diferente. No les estamos tratando de dar herramientas para que sigan un programa, sino para que empiecen a notar que las personas no son proyectos. Las personas son individuos que tienen problemas, que tienen luchas, que a veces no es necesario hablarles del bautismo porque están batallando con un pleito en casa. Y hay que darles apoyo en esa área, aunque nuestro programa decía que hoy íbamos a ver el bautismo. Es posible hacer eso. ¿Cómo podemos evitar hacer de una persona un proyecto? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo evitar que las personas se vuelvan proyectos? Amándoles. Amándoles. Ponernos en el lugar de la otra persona. Nos gustaría que nos trataran como proyectos. No, nos gustaría que nos trataran como personas. Que se detuvieran un poquito a escucharnos. Algunas personas, eso sí lo van a encontrar, algunas personas no piensan que la cuestión espiritual es lo más importante y les va a fastidiar que ustedes traten de ayudarlos en lo espiritual. Algunos quieren dinero, o sea, que su problema principal es el dinero, su problema principal es alguna cuestión material y no van a apreciar que ustedes traten de cuidar su alma, o no van a ver como que interesante que lo más importante de su amistad es lo espiritual. Para esto tenemos que recordar que hay que procurar el buen balance. Una persona debe de aprender a escucharles sus necesidades físicas, pero al mismo tiempo ayudarles en lo espiritual. Algunas personas en ese momento ven que están enfermos y lo más importante es sanarse. Bueno, hay que aprender a ayudarles ayudarles a orar por su salud. Pues sí, es importante, pero también ayudarles a entender que lo más importante es que mantengan que puedan aprender algo del Señor Jesucristo en medio de la enfermedad, sin bloquear una de la otra. Entonces, tenemos que ayudarles a dirigir sus necesidades superficiales hacia lo más importante, lo espiritual. Lo más importante realmente no es que sanen, sino que espiritualmente estén bien con el Señor. Aunque también nos tenemos que preocupar por orar porque sanen. Pero a veces no va a ser posible, entonces hay que animarles a que miren al Señor si su enfermedad no va a poderse, no se van a poder componer. A veces la gente piensa que, bueno, tuvo una pérdida económica y eso es lo más importante y ahí está mi caos en recuperar el dinero. Bueno, hay que ayudarles a redireccionar su problema y que noten que Cristo puede suplir abundantemente, no necesariamente su dinero, pero sí el contentamiento para poder subsistir si por alguna razón no recuperan el dinero. Entonces, hay que reconocer, sí es cierto, una persona se puede convertir en proyecto y nos da miedo que se conviertan en proyectos nuestros amigos. Nadie quiere eso. Pero la forma de evitarlo básicamente es recordar lo que es el verdadero amor y la verdadera amistad. Sí incluye camaradería, sí incluye afecto, pero también incluye animarlos en la palabra de Dios a seguir al Señor. No estaríamos siendo buenos amigos si no les incluimos palabra de Dios en nuestras conversaciones. No seríamos muy buenos amigos, porque esa es su necesidad más importante. ¿Alguna pregunta de esta parte? Tudo bem, aqui, allá en Zoom. Bien, entonces, aquí vamos a detenernos porque aquí en Zoom ya se me acabó el tiempo. Entonces, para no dejarlos muchos en esto, la próxima semana vamos a ver las otras 3
las otras tres excusas. Primero Dios, y estemos orando unos por otros y animándonos unos a otros y animar a otros a seguir al Señor. Vamos a orar. Le vamos a pedir a nuestro hermano Irving si nos despide en oración. Bueno, gracias a todos. Gracias allá a los de Zoom, aquí, a los que pudieron llegar. Bueno, que el Señor les bendiga. Aquí corto para Zoom. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias. Gracias. Nos vemos luego. Hasta luego. Bye.